Hola, espero esté muy bien. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con cálculo diferencial. Es más específicamente en el tema de aplicaciones de la derivada. En esas aplicaciones de la derivada vamos a trabajar lo que tiene que ver con el criterio de la primera derivada y el criterio de la primera derivada en esta primera parte. Entonces, ese criterio de la primera derivada me trabaja bajo una función f de x cualquiera, ¿sí? Lo primero que voy a hacerla es aplicarle derivada f' de x, y si yo la evalúo y me da un valor mayor de 0, significa que la función es creciente, ¿sí? Y si es creciente significa que el símbolo es positivo de su operación. Ahora, la segunda opción significa que me dé f' de x menor de 0, significa que me dé decreciente en su evaluación. Entonces, ¿qué debemos decir que es decreciente? O sea que su valor cuando yo la evalúo me da negativo. Estas son dos condiciones fundamentales que hay que tener en cuenta. ¿Con qué función vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la siguiente función: f de x es igual a 2x al cubo menos 13x al cuadrado menos 12x más 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta función? Aplicarle la derivada f' de x. Entonces su derivada es 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Ahora, esta derivada, lo que yo voy a hacer es la voy a igualar a 0. Entonces f' de x la igualo a 0. Entonces 6x cuadrado menos 6x menos 12 y la igualo a 0. Cuando la evalúo, entonces saco factor común, me queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esto me quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0 sextos. X cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Aplico trinomio de la forma, me quedaría x menos 2 por x más 1 igual a 0. ¿Qué hago con ese x menos 2 y x más 1? Entonces los voy a despejar. Voy a armar aquí una ecuacióncita: x menos 2 igual a 0, x igual a 2, x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Entonces, con estos valores que yo voy a armar un intervalo, ¿sí?, que es el siguiente. Bueno, entonces trazo una línea y miro qué pasa aquí para menos 1, qué pasa aquí para 2. O sea, x, una recta numérica, básicamente lo que voy a armar se asemeja a una recta numérica. Entonces voy a trabajar bajo unos números de prueba. Esos números de prueba, voy a trabajar por ejemplo con x igual a menos 2, mi número de prueba aquí, menos 2. Voy a trabajar también con un número, voy a trabajar con otro número de prueba que es 0, y voy a trabajar con un número de prueba que es 3. Estos números de prueba los voy a evaluar en la función de la derivada. Entonces yo voy a decir f' de x es igual a 6x al cuadrado menos
6x menos 12. ¿Cuál número de prueba voy a utilizar primero? Pues voy a trabajar primero con f de menos 12. Entonces f' de menos 2 es igual a 6 por menos 2 elevado al cuadrado menos 6 por menos 2 menos 12. Entonces f' de x, no, es f de menos 2, recordemos que es f de menos 2, es igual a 6 por 4 más, menos por menos más, 6 por 2, 12, menos 12, f' de menos 2 es igual 24, 12 menos 12 me da 0, o sea que esto me da igual a 24. Si me dio 24, ¿qué significa? Que f' de x me dio mayor al valor 0. Entonces significa que la función es creciente. Ahora voy a trabajar con otro número de prueba. ¿Con qué voy a trabajar? Con el número de prueba. Y voy a trabajar con el número de prueba 0. Sigo con 0. Y después posteriormente trabajo con 3. Entonces f' de x es igual a 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Recuerde que es con la derivada. F' de 0 es igual a 6 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 12. F' de x es igual 0 menos 0 menos 12. O sea que esto me da menos 12. Significa que me dio f' de x menor de 0. Significa que este intervalo aquí es decreciente. Si es decreciente, ahora necesito hacer la tercera evaluación. La tercera evaluación es para con el valor 3. Entonces f' de x es igual a 6x cuadrado menos 6x menos 12. F' de 3 es igual a 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 12. F' de 3 es igual a 6 por 9 menos 18 menos 12. 6 por 9 es 54. Entonces f' de 3 es igual a 54 menos 30, o sea que esto es igual a 24, o sea que f' de x es mayor de 0. Por lo tanto la función es creciente. Si es creciente, entonces yo miro a ver qué pasó aquí. Entonces trazo otra vez mi dibujo sobre el mismo dibujo, miro en menos 1, miro en 2, que es lo que pasa en menos 1, recuerden, y en 2. ¿Y qué pasó antes de menos 1? Pues la función era creciente, entonces va hacia arriba. O sea que f' de x es mayor de 0. ¿Qué pasó después de menos 1? O sea, en 0. Significa que me dio decreciente. O sea que ¿por qué? Porque f' de x me dio menor de 0. ¿Qué pasó en 3? O sea, después de 2. Me dio f' de x mayor de 0. Bueno. Pero entonces la pregunta es ¿qué valores le corresponden a este punto que voy acá y a este punto qué valores le corresponden? Entonces lo que yo voy a hacer es
evaluar la función original y la evalúo para x igual a menos 1 y para x igual a 2, que es lo que voy a trabajar. Entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos y lo que obtenemos es algo muy sencillo, que es lo siguiente. Entonces, vamos a evaluar x igual a menos 1, cuál es su y vamos a evaluar x igual a 2 y cuál es su y correspondiente. Para saber, entonces vamos a trabajar bajo la función f de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 5. ¿Para quién? Para x igual a menos 1. Entonces f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 elevado a la 3 menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1 más 5. Entonces f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 menos, bueno, aquí menos 1 al cuadrado me da 1, entonces menos 3 por 1 menos por menos más me da 12 por 1 12 más 5. Entonces continuamos nuestro trabajo. F de menos 1 es igual a menos 2 menos 3 más 12 más 5. Entonces f de menos 1 es igual a menos 5 más 12 más 5. O sea que f de menos 1 es igual a 12. Listo. Ahora voy a evaluar quién sigue para evaluar. Voy a evaluar a x igual a 2. Bueno, aquí sería entonces mi y para x igual a menos 1. Mi y correspondiente sería igual a 12. Listo. Ahora voy a evaluar f de quién. F de 2 igual 2 y 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 5. Entonces f de 2 es igual a 2 por 8 menos 3 por 4 menos 24 más 5. F de 2 es igual a 2 por 8 16 menos 12 menos 24 más 5. F de 2 es igual a 21 menos 36. F de 2 es igual a menos 15. Entonces aquí cuando x es igual a 2 significa que y es igual a menos 15. Bueno, entonces ¿qué significan estos puntos? Significa que su punto máximo es la coordenada menos 1,12 y su punto mínimo es 2, menos 15. Entonces hasta aquí trabajo con la primera derivada. Ese es el trabajo de la primera derivada, hallar el punto máximo y el punto mínimo. Ahora vamos a trabajar con esa misma función y esa misma derivada. Vamos a trabajar el criterio de la
segunda derivada. En el criterio de la segunda derivada, entonces recordemos un poco por qué es la segunda derivada. No es que la función ni la vamos a derivar de nuevo, no, sino que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la primera derivada de la función, que vendría siendo 6x al cuadrado menos 6x menos 12, y a esta derivada la volvemos a derivar. Entonces, pero ¿qué nos pasa aquí con la primera derivada y la segunda derivada? Significa dos cuestioncitas sencillas. Si f' de x es mayor, significa que la función es cóncava hacia abajo y su símbolo es positivo. Y si f' de x es menor de 0, significa que es cóncava hacia arriba y su valor, su evaluación es negativo. Hay que tener en cuenta este criterio aquí muy sencillo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que f' de x la voy a derivar prima. Voy a utilizar dos comitas para indicar la segunda derivada, lo mismo la tercera derivada. Entonces bueno, entonces 6x al cuadrado me daría 12x menos 6, que aquí la derivada me da 0. Ahora, mismo procedimiento que el anterior, procedimiento muy parecido. Nosotros lo que vamos a comenzar a trabajar es la parte de la segunda derivada. Vamos a igualar a 0. Entonces f' de x lo igualo a 0. Entonces por lo tanto, ¿qué hago? 12x menos 6 igual a 0. Despejo. 12x igual a 6. X igual a 6 sobre 12. Por lo tanto, x es igual a 1/2. Listo. Entonces, continuamos trabajando con x igual a 1/2. Trazo una recta y lo que voy a buscar son números de prueba antes de 1/2 y después de 1/2, que vendrían siendo 0 y 1. Esos números de prueba los voy a utilizar en la segunda derivada, que su resultado sería 12x menos 6, que es los que venimos en la derivada que venimos trabajando ahí. Bueno, entonces voy a evaluar f' de 0 es igual a 12 por 0 menos 6. F' de 0 es igual a 0 menos 6. F' de 0 es igual a menos 6. ¿Qué significa ese menos 6? Según lo que venimos trabajando, pues que f' de x medio menor de 0, y si es menor de 0 significa que es cóncava hacia abajo, entonces dio negativo. Ahora voy a trabajar mi segundo número de evaluación, que sería f' de x es igual a 12 x menos 6. Entonces f' de x, bueno, aquí voy a mirar a ver, 1 es igual a 12 por 1 menos 6. F' de 1 es igual a 12 menos 6. F' de 1 es igual a 6. Significa que f' de x me dio mayor de 0. Y si me dio mayor de 0, significa que es cóncava, ¿sí?, de esta manera, y es positiva, ¿sí? Bueno, y su valor es positivo. Mire, observemos que se dio positivo. Ahora, ¿qué voy a hacer con este x es igual a 1/2? Ese x es igual a 1/2. Cuando yo lo evalúo en la función original,
lo que significa es que me da el punto de concavidad. Y ya vamos a trabajar todos los datos obtenidos anteriormente. Entonces tengo que f de x es igual a 2x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 12x más 5. Aquí voy a hacer un cálculo extenso, le va a servir mucho. F de x igual a 1/2 es igual a 2 por 1/2 elevado a la 3 menos 3 por 1/2 al cuadrado menos 12 por 1/2 más 5. Entonces aquí me voy a extender un poco en este cálculo y porque voy a hacer algunas operaciones a mano para que usted, digamos, recuerde algunas cositas si de pronto tiene dificultad. Entonces f de 1/2 es igual a 2 por 1/8, ¿sí? Menos 3 por 1/4, ¿sí? Menos 12/2 más 5. Listo, continuamos. Entonces f de 1/2 es igual a 1/4, aquí voy a simplificar, mitad de 2 mitad de 8, menos 3/4 menos 6 más 5. Y para ahorrar un poco de espacio, f de 1/2 es igual a menos 2/4 menos 1. F de 1/2 es igual a menos 2 menos 4 sobre 4. Entonces continúo, f a la 1/2 es igual a menos 6/4 y f a la 1/2 es igual a menos 3/2, que es igual a menos 1.5. Entonces mi punto de inflexión, recordemos cuál sería entonces la coordenada. Sería 1/2, menos 3/2, o lo que es igual 0.5, menos 1.5. Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa información que tenemos? Vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Y vamos a graficar toda esa información del criterio de la primera derivada, del criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica para entender todo eso que hemos encontrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es un plano cartesiano, ¿sí? Bueno, ahora sigue la etapa de graficar, y en esa etapa de graficar nosotros vamos a recordar unos datos bastante importantes. Por ejemplo, uno de los datos que vamos a recordar es el punto máximo. El punto máximo es 1, menos 1,12. El segundo dato que vamos a recordar es el punto mínimo, que es 2, menos 15. El tercer dato que vamos a recordar es el punto de inflexión. El punto de inflexión es 1/2, menos 3/2. Y otro punto es el corte con el eje Y, el corte en Y, que viene siendo, de acuerdo a la función, es Y igual a 5. Entonces, en ese corte en Y, lo que nosotros vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces,
el punto máximo menos 1,2, entonces menos 1,2 vendría siendo por este punto más o menos 10, 11, 12. Y si nosotros recordamos, ese punto va creciendo desde atrás de menos 1, nosotros evaluamos y él va creciendo. Ahora, ¿qué pasa después de menos 1? Que la evaluamos en 0. Ella va decreciendo. ¿Hasta dónde va decreciendo en un primer momento? Hasta el punto de inflexión, que sería 1/2, menos 3/2, que vendría siendo este punto. Entonces 0,5, aquí vendría siendo 1, aquí vendría siendo menos 1,5, o sea que él vendría creciendo hasta ese punto. Entonces, como va creciendo, va decreciendo en ese punto, y recuerden el corte con el eje Y en 5, ella tiene que pasar allí, o sea que aquí va a ser muy corte con 5 y continúa hasta el punto de inflexión. Aquí vamos a ponerle algo más recto, aquí, eso. Ahora, ¿hasta dónde baja? Hasta el punto mínimo. ¿Dónde era el punto mínimo? 2,15. Entonces 2,15 vendría siendo más o menos por acá, de acuerdo a nuestro plano que nosotros tenemos. Cuando usted lo grafique, de pronto ella, de acuerdo al zoom que tenemos aquí, va mirando, va cambiando, y entonces vamos a bajar hasta este valor. Y después de 2, ¿qué pasa? Ya comienza a crecer de nuevo. Entonces ya comienza a ver un crecimiento. Entonces vamos a hacer un análisis. Aquí tengo mi punto máximo. Aquí tengo mi corte con el eje Y. Aquí tengo mi punto de inflexión. Aquí tengo mi punto mínimo y la continuidad de esta función. Bueno. Entonces mire, cuando nosotros trabajamos el criterio de la primera derivada, uno de los objetivos es encontrar esa parte, el punto máximo, sus puntos críticos, sus intervalos, su concavidad. Entonces es un aspecto bastante fundamental a tener en cuenta. Yo espero ahí, bueno, el tema del dibujo ahí todavía me cuesta trabajo manejar un poco la tablet digitalizadora, entonces pues vamos a ir mejorando los próximos dibujos. No quise digamos utilizar un software de graficación porque pues digamos que la idea es que el estudiante tenga pues cómo funciona todos los datos que hemos hallado a partir de todo ese procedimiento de derivar, hacer la igualación, entender todo lo que son los valores de prueba o los números de prueba, y espero que usted en su casa repita esta derivada, ¿sí? Esta función, y a partir de los procedimientos que tenemos expuestos, pues usted puede hacer un plano mucho más trabajado en su casa en este momento. Listo, espero que esté muy bien y pues vamos mejorando en el camino.